La semana pasada empezamos a ver sobre la vida de Moisés y vimos la gracia de Dios en la vida de Moisés. Vamos a verlo otra vez, como la segunda parte, concluir lo que habíamos visto. Entonces, recordemos lo que habíamos visto y vimos varias cosas, que Moisés es un personaje que aparece muchas veces en el Antiguo Testamento, aparece en 19 de los 39 libros, 714 referencias y 12 libros en el Nuevo Testamento, 86 referencias en el Nuevo Testamento. Habíamos visto que la gracia de Dios no es un evento, y esto debe ser muy claro para nosotros. No es un evento de un momento en la vida de un personaje del Antiguo Testamento. La gracia es algo permanente en la vida de ellos y nuestra. Aunque nosotros hay veces pensamos que en el Antiguo Testamento no vemos la gracia, pero contrario a eso, la estamos viendo constantemente, y la vida de Moisés es un buen ejemplo. Pero cuando tú estudias o miras cualquier personaje, vas a encontrar que la vida de cualquier personaje nos va a mostrar que la gracia de Dios no es un evento de un momento, sino es algo permanente. También habíamos visto que la religión es el intento del hombre de ver a un Dios grande como un Dios pequeño. Y pues realmente muchas veces por eso es que nos queda como tan difícil de ver la gracia de Dios en personajes constantemente. También vimos, la gracia es la obra de Dios que nos deja ver a Dios como realmente Él es, como el Dios grande, presente, amoroso y el Padre que nos conduce hacia Él. Y también habíamos visto que Dios es un Dios que tiene un solo plan, no plan A, B, C u otro. Vimos la gracia de Dios en el nacimiento de Moisés, vimos un contexto, vimos el nacimiento, eso vimos Éxodo capítulo 1. Luego vimos la gracia de Dios en las fallas que tuvo Moisés. Él tuvo la tratar de liberar al pueblo en sus fuerzas y lo funesto que esto fue, las consecuencias que eso trajo. Luego mató al egipcio, también las consecuencias que eso trajo, pero a pesar de eso veíamos la gracia de Dios en su vida. Vimos la gracia de Dios también en la falla de él tomar como esposa a una mujer que no era del pueblo de Dios. Y vimos también la gracia de Dios en el evento de la peña que la golpeó dos veces. Entonces, ahí cuando él, en lugar de hablar a la peña y la golpea dos veces, a él no se le permitió entrar a la tierra prometida. eh, Se le dejó ver la tierra prometida. Eso lo puedes encontrar en Éxodo capítulo 34. El Señor lo subió, Dios mismo lo subió a una montaña donde pudo ver la tierra prometida. Y vemos la gracia de Dios cuando le dio algo mejor que la tierra prometida. Y luego él estuvo en el monte de la transfiguración, mostrando así la gracia de Dios en su muerte y aún después de su muerte, cuando él aparece en el monte de la transfiguración, donde están en los evangelios, nos muestra esto. Entonces, hoy vamos a ver la gracia de Dios en la vida, en su vida, en la vida de huida, cuando él tuvo que huir. Vamos a ver la gracia de Dios en el desierto, los 40 años, y la gracia, perdón, en el desierto cuando estuvo los 40 años allí trabajando para Jetro. Y luego vamos a ver la gracia de Dios en los 40 años en el desierto, pero ya con el pueblo de Israel. Como les dije, la gracia de Dios no es un solo evento, la encontramos en toda la vida de Moisés, que Dios mostró gracia hacia él y hacia el pueblo. Entonces empecemos de donde básicamente esto ya lo habíamos visto, el punto 6 lo habíamos visto, la gracia de Dios en su muerte. No leímos Deuteronomio 39, pero todos estos puntos lo vimos. No entró a la tierra prometida, pero le dejó ver la tierra prometida, le dio algo mejor que fue morir e ir a la presencia de Dios, basado especialmente, mencionábamos en Filipenses capítulo 1. Y luego vimos la gracia de Dios aún después de su muerte, que era el punto número 7, y no leímos esa cita, pero la mencionamos, que a él se le permitió estar en el monte de la transfiguración, hablando específicamente de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Eso nos lo dice Lucas capítulo 9, y hablando específicamente no solamente de la muerte, sino también de lo que implicaba la muerte y lo que vendría después de la muerte, que era la resurrección y el pago por nuestros pecados, lo que aún Moisés había visto antes o él había mismo profetizado. Entonces, vamos a continuar en donde habíamos quedado. Habíamos quedado en el punto 2 en la parte que él rompió las tablas, y habíamos llegado hasta esta diapositiva. Aquí fue donde quedamos en esta diapositiva. Voy a leerla
Y continuamos ahí. Dice, por lo que a ti toca, cumple con lo que hoy te mando. Echaré de tu presencia a los amorreos, cananeos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Ten cuidado de no hacer ningún pacto con los habitantes de la tierra que vas a ocupar, pues de lo contrario serán para ti una trampa. Derriba sus altares, haz pedazos sus piedras sagradas y sus imágenes de la diosa Cera. No adores a otros dioses, porque el Señor es muy celoso. Su nombre es Dios celoso. No hagas ningún pacto con los habitantes de esta tierra, porque se prostituyen por ir tras sus dioses y cuando ofrecen sacrificios a esos dioses te invitarán a participar de ellos. Y si casas a tu hijo con una de sus mujeres, cuando ella se prostituya por ir tras sus dioses, inducirán a tu hijo a hacer lo mismo. No te hagas ídolos de metal fundido. O sea, realmente la razón porque Dios no quería que ellos hicieran un acuerdo con las naciones que ellos tenían que echar. La razón de esto era porque los iban a apartar del Dios vivo. Y no era porque solamente Dios quería que ellos se apartaran de Él, sino porque Él sabía que el nosotros apartarnos de Él y caer en idolatría, pues realmente no íbamos a ver al Dios que nos cuida, al Dios que nos protege, al Dios que hace. No, no íbamos a seguir creciendo en el conocimiento de Él. Y entonces por eso Dios no quería que ellos hicieran alianzas y realmente quedaran en esa tierra prometida. Ahora, luego en otro pasaje nos dice el Señor que los iba a echar poco a poco, no sea que se multiplicaran las fieras del campo y luego matarán al pueblo hebreo, al pueblo israelita. Lo que hace Dios es realmente pensar en el pueblo y todos los mandamientos que nosotros encontramos que Dios le está dando en este momento al pueblo es pensar en ellos. Y muchas veces no nos damos cuenta de eso, pero los mandamientos que el Señor nos da a nosotros es pensando en nuestro bienestar, en nuestro presente, en nuestro futuro, en nuestra vida, que tengamos una vida de plenitud, una vida como Él ha prometido en Juan 10:10, una vida en abundancia. Sigo leyendo y dice aquí ahora este pasaje. Celebra la fiesta de los panes sin levadura y come de este pan durante 7 días, como te he ordenado. Celebra esa fiesta en el mes de Abib, que es la fecha señalada, pues en ese mes saliste de Egipto. Todo hijo primogénito me pertenece, incluyendo las primeras crías de tus vacas y de tus ovejas. Este pasaje nos está mostrando, y cuando tú lees Levítico también vas a encontrar que hay tres fiestas que realmente la gente debía ir, el pueblo de Israel debía ir. ¿Y por qué realmente la gente tenía que ir a estas tres fiestas? Porque estas fiestas eran un símbolo, como nos mencionó José Dimas en la clase número 2, era un símbolo de todo lo que Jesús iba a hacer. La fiesta de la Pascua, como nosotros sabemos, es la fiesta que representa a Jesús muriendo por nuestros pecados. Entonces, cuando el pueblo tenía que celebrarla, todos tenían que celebrarla. Lo que Dios está hablando en este pasaje específicamente es que la muerte de Jesús por nuestros pecados es para todos. Es para todo el pueblo. Dios quería que nosotros celebráramos esa fiesta. Y luego la otra fiesta que está más adelante es la fiesta que se va a celebrar, la de las semanas o la fiesta de Pentecostés. Estoy en el versículo 19. Todo hijo primogénito me pertenece, incluyendo las primicias, primero, las primeras crías de tus vacas y de tus ovejas. Deberás rescatar a todos sus primogénitos. Al asno primogénito podrás rescatarlo a un cordero, pero si no lo rescatas, tendrá que romperle el cuello. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Trabaja durante 6 días, pero descansa en el séptimo. Ese día deberás descansar incluso en el tiempo de arar y cosechar. Celebra con las primicias de la cosecha del trigo la fiesta de las semanas y también la fiesta de las cosechas del fin de año. Esas son las otras dos fiestas, como les dije. La fiesta de las semanas es la fiesta que nos va a señalar eh, un tipo de lo que iba a ser el Pentecostés. Y el Pentecostés es la venida del Espíritu Santo para nuestra vida, para ayudarnos a vivir una vida donde nosotros somos testigos del poder de Dios, testigos de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y versículo 23, todos tus varones deberán presentarse ante mí, su Señor y Dios, el Dios de Israel, 3 veces al año. Eso es lo que yo les estaba diciendo. Estas tres fiestas son un tipo de las cosas que suceden ahora para nosotros, ¿sí?
Entonces, la fiesta de la Pascua representa a Jesús muriendo en la cruz del Calvario por nosotros y representa también su resurrección. La fiesta de las semanas o de las fiestas de las semanas representa realmente la venida del Espíritu Santo. Y la fiesta de los tabernáculos representa la segunda venida de Jesucristo. Versículo 24. Yo echaré de tu presencia a las naciones y ensancharé tu territorio. Cuando vengas tres veces al año ante mí, su Señor y Dios, nadie codiciará tu tierra. Cuando me ofrezcas un animal, no mezcles con levadura su sangre. Del animal que se ofrece en la fiesta de la Pascua no debe quedar nada para la mañana siguiente. Llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. No cocerás ningún cabrito en la leche de su madre. El Señor dijo a Moisés, pon estas palabras por escrito, pues en ellas se basa el pacto que ahora hago contigo y con Israel. Y Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada. Allí en las tablas escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en su mano las dos tablas del pacto, pero no sabía que por haberle hablado el Señor, de su rostro salía un haz de luz. Al ver a Aarón y todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés, tuvieron miedo de acercársele. Pero Moisés llamó a Aarón y a todos los jefes y ellos regresaron para hablar con él. Subrayé esta parte de este versículo porque este evento que está acá en este capítulo 34, luego Pablo lo va a mencionar en 2 Corintios capítulo 3. Entonces estamos encontrando que algunas cosas que estamos viendo en la vida de Moisés son un tipo de cosas que están sucediendo o que suceden en la vida del creyente. Entonces, ¿por qué se colocaba Moisés ese velo? Pues ese velo lo colocaba Moisés, no lo aclara 2 Corintios, era para que ellos no colocaran la vista en las cosas que se ven que son de esta tierra, sino que pudiéramos colocar nuestra vista en las cosas eternas, que tiene que ver específicamente en nuestra relación con Dios, esto, en nuestra reunión con Él, en nuestra comunión con Él, en nuestra cercanía con Él. Entonces, por eso él se coloca este velo que luego Pablo lo va a usar en 2 Corintios capítulo 3 y aclara un poco más, que dice que los creyentes cuando reconocen a Jesús como Señor y Salvador, ese velo le va a ser quitado para que podamos ver con mayor claridad que realmente, aunque existen dos pactos, el pacto del Antiguo Testamento y el pacto del Nuevo Testamento, realmente la vida de la gracia está en toda la escritura, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, porque Dios es un Dios de gracia para con sus hijos, para con su heredad, para con su pueblo, para con nosotros. Luego sigo leyendo y dice, luego se acercaron todos los israelitas y Moisés ordenó acatar todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. En cuanto Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Siempre que entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Al salir comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado decir. Y como los israelitas veían que su rostro resplandecía, Moisés se cubría de nuevo el rostro hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor. Entonces, hemos visto que ese es el error que él comete, que rompe las tablas, lo rompe por segunda vez. Eh, la primera vez que él sube al monte de Sinaí dura 40 años, y ahí, perdón, 40 días, y ahí baja, y cuando ve al pueblo adorando al becerro, él en un ataque de ira, o más bien un desborde de emociones, él rompe las tablas. Pero entonces Dios tiene misericordia y su gracia se ve aquí, que vuelve y los lleva al monte Sinaí, le da otra vez los 10 mandamientos y realmente aquí usa este evento para mostrarnos a nosotros algunas otras verdades que tienen que ver con lo que iba a pasar, que son tipos de las cosas que Jesús hizo por nosotros y de lo que es el Evangelio. Vamos entonces ahora hacia el punto 3, la gracia de Dios en su vida, en la vida de Moisés, en su vida. El sacerdote Madián tenía 7 hijas, las cuales solían ir a sacar agua para llenar los abrevaderos y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero los pastores llegaron y las echaron de allí.
Moisés intervino en favor de ellas, las puso a salvo de los pastores y dio de beber a sus ovejas. Cuando las muchachas volvieron a la casa de Remuel, su padre, éste le preguntó, ¿por qué volvieron hoy tan temprano? Porque un egipcio, mira que Moisés realmente se veía como un egipcio. Aunque él era hebreo, su madre adoptiva, la hija del faraón, lo había realmente educado como un egipcio. Se veía como un egipcio. Él realmente es, si uno quiere estudiar una persona que tiene como dos culturas, la mejor persona para estudiar es Moisés, porque Moisés tenía, por un lado, era hebreo y él había nacido de una familia hebreo de la tribu de Leví, pero al mismo tiempo por su educación y por todo lo que a él por casi 40 años le enseñaron, él se veía, se vestía, hablaba como un egipcio. Porque un egipcio nos libró de los pastores, respondieron. Hasta nos sacó el agua del pozo y dio de beber al rebaño. ¿Y dónde está ese hombre? Contestó. ¿Por qué no lo, de por qué lo dejaron solo? Invítenlo a comer. Moisés intervino. Moisés convino en quedarse a vivir en casa de aquel hombre, quien le dio por esposa a su hija Séfora. Ella tuvo un hijo al cual Moisés llamó Gerson, pues razonó, soy un extranjero en tierra extraña. Mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejidos se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Aquí encontramos la gracia de Dios con la vida de Moisés, pero también que viene a ser una respuesta de la gracia de Dios a la vida del pueblo de Israel. Es interesante que en este pasaje que está hablando como Moisés, por haber matado al egipcio, tiene que huir e irse al desierto y vivir 40 años en este momento de huida, él, el autor, que es el mismo Moisés, nos dice que las oraciones del pueblo fueron contestadas. ¿Por qué? Porque ahorita, en este momento, es cuando Dios va a llamar a Moisés a través de la zarza ardiente. Y realmente ahora sí lo va a llamar como libertador. Él quiso ser libertador en sus fuerzas. Y el ser libertador en sus fuerzas le ocasionó muchísimos problemas. Pero ahora, cuando Dios lo llama como libertador, él va a lograr ser libertador no en sus fuerzas, sino con el poder de Dios, viendo los milagros de Dios y las acciones de Dios en su vida, a través de su vida y en el pueblo, y viendo cómo Dios va a sacar con mano poderosa al pueblo. Entonces, eso nos habla mucho, mucho a nosotros lo que tiene que mm, acerca de que nosotros a veces tratamos de hacer que cosas se cumplan con nuestras propias fuerzas. Cuando hacemos eso nos agotamos. Cuando hacemos eso, pues realmente vamos a estar no solamente agotados, sino cerrando la posibilidad a poder ver las maravillas de Dios que Él quiere hacer a su manera, mostrando su poder, extendiendo su brazo y sacando a su pueblo con maravillas, prodigios y señales que le acompañaban. Entonces encontramos acá que el Señor le permite casarse, le permite tener dos hijos, le permite continuar su preparación para ser el libertador del pueblo de Israel, pero especialmente vemos que no lo desechó y lo va a llamar a través de la zarza ardiente. Y esto es un pasaje muy hermoso que nos lleva al cuarto punto. El cuarto punto que nos habla sobre la gracia de Dios en el desierto. La gracia de Dios en el desierto que encontramos aquí es que en el desierto es en el lugar donde Dios se manifiesta y se deja conocer, se revela. Vamos a encontrar uno de los pasajes más hermosos de toda la escritura, que está en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 14, que hace parte de este encuentro con Moisés en la zarza, que realmente va a ser repetido muchas veces en el libro de Isaías. Ese nombre de Dios, yo soy el que soy, que luego Jesucristo va a tomar mucho de este nombre y va a estar diciendo, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección en la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy y el buen pastor que su vida da por las ovejas, yo soy la puerta. ¿Y de a dónde sale esto? Pues de este momento que
Moisés tiene este encuentro con Dios en la zarza. Y dice así, Éxodo capítulo 3 dice, un día Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, y llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se Buenas consumía. noches, ¿cómo está? Bien, sí, señor. Así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Realmente encontramos aquí a Dios viniendo en respuesta de las oraciones del pueblo. Y encontramos que Dios es un Dios que oye al pueblo que clama. Dios es un Dios que oye nuestras peticiones. Dios es un Dios que viene y no solamente oye, sino viene en respuesta de eso. Dice, pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi. Madonna, ¿cómo está? Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para liberarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Pero Moisés dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ¿Cómo está usted? ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, respondió Dios. Yo te voy a dar una señal de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me adorarán en esta montaña. Lo que uno encuentra aquí es lo mismo que pasa en el Nuevo Testamento. Dios nos saca del Egipto, va a estar con nosotros y nos va a dar señales de que Él realmente está obrando en nuestra vida y nos saca de ese Egipto y está con nosotros y nos da señales para que nosotros luego le adoremos a Él. Porque Él entiende que nosotros somos personas que necesitamos adorar. Y si nosotros adoramos a Dios, pues realmente no vamos a caer adorando otras cosas. Y por eso Dios está sacando al pueblo de Israel. Yo recuerdo que aquí dice una señal. Él le va a dar tres señales. En el cristianismo, la Biblia dice en Marcos capítulo 16, dice, y estas señales seguirán a los que creen en mí, o sea, todo creyente. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, echarán fuera demonios. Si bebieren si comieren o bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Entonces encontramos las señales. Aquí Dios le da unas señales para que sepa él y recuerde él que va a estar con él, que la tarea que es grande, que no la puede hacer en sus esfuerzos, en su- con su, con su sabiduría, con sus fuerzas, realmente se tiene que hacer es con el Espíritu de Dios, con la fuerza de Dios, con el dunamis de Dios, para luego llegar a adorarle a él. Entonces dice acá, versículo 13. Pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. Y si me preguntan cómo se llama, ¿qué le respondo? Yo soy el que soy. ¿Dónde es que Moisés tiene esta revelación? En el desierto. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que se revela, no importa las circunstancias que nosotros estemos viviendo. Y Él se revela a nosotros para mostrarnos que realmente Él es grande, Él es poderoso, que Él realmente puede llevarnos al lugar que Él ha prometido que nos va a llevar, que Él va a cumplir su propósito en nosotros. Él iba a cumplir el propósito en el pueblo de Israel. ¿Cuál era? Llevarlo a una montaña a adorar.
¿Por qué tanto de nosotros nos acordamos cuando ellos salieron de la tierra prometida? Nos acordamos que ellos luego empezaron a contar, porque era el cumplimiento de ese propósito. Cuando ellos empezaron a cantar, salieron de allá, vieron las señales de Dios, vieron los milagros y ahora estaban cantando con un corazón de gratitud, reconociendo que no fueron sus fuerzas lo que los logró llevar a ese lugar, sino fue la fuerza, el poder, la mano de Dios que se manifestó sobre ellos, la mano del yo soy el que soy. Versículo 14. Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés, y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios dijo a Moisés, di a los israelitas, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno. Este es mi nombre por todas las generaciones. Y tú anda, reúne a los jefes de Israel y diles, el Señor Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, yo he estado pendiente de ustedes. He visto cómo los han maltratado en Egipto. Por eso me propongo a sacarlos de su opresión en Egipto y llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Es una tierra donde abunda la leche y la miel. Esta tierra que abunda la leche y la miel, no estamos haciendo alegorías, pero esta tierra que abunda la leche y la miel es una representación de lo que es la vida en abundancia. La vida en abundancia no es por lo que tenemos, es por quien tenemos. La vida en abundancia es por tener a Dios como Padre, quien obra, quien hace, quien nos socorre, quien cambia realidades, quien abre puertas, quien hace milagros por y para nosotros. Los jefes de Israel te harán caso. Entonces ellos y tú se presentarán ante el rey de Egipto y dirán, el Señor Dios de los Hebreos ha venido a nuestro encuentro. Déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Yo sé muy bien que el rey de Egipto no va a dejarlos ir a no ser por la fuerza. Aquí ya nos está diciendo Dios desde el principio que lo que Dios va a hacer con el pueblo de Egipto es sacarlos por la fuerza. Y específicamente cuando tú estudias el Antiguo Testamento y encuentras la vida de Moisés, es que las 10 plagas son un ataque frontal de Dios para mostrarle al pueblo de Egipto que los diez dioses de ellos no son dioses, que solo hay un verdadero Dios. El último Dios que ellos tenían era el hijo del faraón, que era el hijo del sol, para ellos era el hijo del sol. Pero cuando muere el primogénito del hijo del faraón, ellos se dan cuenta de que realmente no eran más poderosos los dioses de Egipto, que eso no son nada. Es más, hasta ellos se asquearon de esos dioses, porque los tuvieron por todo lado, porque el único Dios que es amoroso, que se relaciona con nosotros, que realmente tiene un interés genuino en nosotros y es el Dios verdadero, es el Dios, yo soy el que soy. Entonces manifestaré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las maravillas que realizaré entre ellos. Después de eso el faraón los dejará ir, pero yo haré que este pueblo se gane la simpatía de los egipcios. Mire la gracia que hay acá. De modo que cuando ustedes salgan de Egipto no se van a ir con las manos vacías. Todas las mujeres israelitas pedirán a su vecina y a cualquier otra mujer que vivan en su casa objetos de oro, de plata y ropa para vestir a sus hijos y a sus hijas. Así despojarán a ustedes a los egipcios. ¿Para qué hacía esto Dios? Pues luego encontramos que lo que Dios tenía planeado era hacer un tabernáculo que iba a ser un tipo de lo que Jesús iba a hacer, de lo que Jesús era. Entonces, con todos estos elementos que ellos les dio el pueblo egipcio, ellos iban a hacer esta tienda de campaña o este tabernáculo. Moisés, capítulo 4, Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no te apareció? ¿Qué tienes en la mano? Preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Tírala al suelo, ordenó el Señor. Moisés tiró la vara al suelo
y ésta se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor mandó a que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró a la serpiente, esta se convirtió en una vara en sus propias manos. Esto es para que crean que yo, el Señor, el Dios de sus antepasados, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se ha aparecido a ti. Y ahora, ordenó el Señor, llévate la mano al pecho. Moisés se llevó la mano al pecho y cuando la sacó, la tenía toda cubierta de una enfermedad en la piel. La Reina Valera dice que era lepra. Aquí nos dice que era una enfermedad en la piel. Estaba blanca como la nieve. Llévatela otra vez al pecho, insistió el Señor. Moisés se llevó de nuevo la mano al pecho y cuando la sacó, la tenía tan sana como el resto de su cuerpo. Si con la primera señal milagrosa no te creen ni te hacen caso, dijo el Señor, tal vez te crean con la segunda. Pero si no, te creerán, pero si no, te creerán ni te hacen caso después de estas dos señales, toma agua del Nilo y derrámala en la tierra seca. En cuanto el agua del río toque el suelo, se convertirá en sangre. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Aquí encontramos a un Moisés que entra en una discusión y en objeciones porque él está colocando los ojos sobre él mismo. Cuando nosotros colocamos los ojos sobre nosotros, pues realmente no sentimos que seamos los indicados para la tarea que Dios nos ha llamado. Pero Dios, siempre lo que le está diciendo Dios aquí a Moisés es que no coloque los ojos sobre ti, coloca los ojos y el Nuevo Testamento nos va a decir sobre quién debemos colocar los ojos. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 3 y en Hebreos capítulo 12. Dice Colosenses 3, dice que coloquemos los ojos en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y Hebreos capítulo 12 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y en estas objeciones, en estas discusiones que está teniendo Moisés, porque aquí encontramos a un Moisés franco, abierto, transparente, que conoce a Dios y que es lo más sincero con Él, que no esconde lo que está sintiendo, que no esconde sus dudas, que no esconde sus palabras, que no esconde sus luchas. Pero Dios en su gracia le está respondiendo. Dios en su gracia lo está enfocando. Dios en su gracia le está ayudando a que él entienda que lo que está por hacer no lo hace por la habilidad de Moisés. Lo haces porque la mano de Dios le va a acompañar a él y la mano de Dios va a ir delante abriendo camino y haciendo las cosas. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy, que te dirijas a este siervo tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Y quién le puso la boca al hombre? Respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo, mudo, quien le da la vista o se la quita? Anda, póntete en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debes decir. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Si uno estudia el capítulo 3 y el capítulo 4, encuentra que esta es ya como la cuarta o quinta objeción. Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y dijo, ¿y qué hay de tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él es muy elocuente. Además, ya ha salido a tu encuentro y cuando te vea, se alegrará su corazón. Tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca. Yo lo ayudaré a hablar a ti y a él y le enseñaré lo que tienen que hacer. Él hablará por ti al pueblo como si tú mismo le hablaras, y tú hablarás a él por mí, como si hablara yo mismo. Pero no te olvides de llevar contigo esta vara, porque con ella harás las señales milagrosas. Perdón. Bueno, entonces vamos al último punto. Ahora, este es la gracia de Dios en los 40 años en el desierto con el pueblo de Israel. Yo sé que dice punto 5, pero los otros dos puntos ya los hemos visto. Hagamos rápidamente cuáles puntos fueron. La gracia de Dios en el nacimiento. La gracia de Dios en las fallas de Moisés. La gracia de Dios cuando él huyó.
la gracia de Dios cuando él estaba en el desierto esos 40 años huyendo, que fue cuando conoció a Jetro, conoció a su esposa y tuvo 2 hijos. Y fue cuando tuvo la revelación en la zarza ardiente, en el desierto. Aquí vamos a ver la gracia de Dios en los 40 años en el desierto. Ahora es con el pueblo de Israel. Y vamos a encontrar acá que realmente la gracia de Dios, como les dije al principio, no es un evento de un momento. Es algo que está sucediendo constantemente en la vida de Moisés y en la vida del pueblo. Éxodo capítulo 32 dice, al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Aquí Moisés había subido a recoger por primera vez las tablas del pacto y él llevaba ahí 40 días. Entonces ellos estaban eh, desesperados. Ellos estaban acostumbrados a tener a Moisés, realmente no confiaban en que Dios estuviera ahí con ellos. Si veían a Moisés decían, ah, sí, entonces Dios está con nosotros. Versículo 2. Aarón respondió, quítenle los aretes de oro a sus mujeres, a sus hijos e hijas y tráigamelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo, Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Mire cómo el pueblo se le olvida realmente las cosas que Dios había hecho y cómo le atribuía el pueblo los hechos de Dios a otros que no eran dioses. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros, que hay veces atribuimos las cosas que Dios está haciendo, buenas cosas que Dios está haciendo, las atribuimos hay veces a nuestro esfuerzo, las atribuimos a nuestra habilidad, las atribuimos a nuestra sabiduría. Pero muchas de estas cosas es Dios que está haciendo en nuestra vida, es su gracia sobre nosotros. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció, mañana haremos fiesta en honor del Señor. En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó para entregarse al desenfreno. Aquí lo que tenemos es una mezcla. Muchas veces nosotros tratamos de mezclar nuestra adoración a Dios como hizo el pueblo de Israel, que eso lo lleva a un desenfreno. Nosotros, la palabra es clara. Lo que Dios dice es claro. Nosotros no tenemos que mezclar nada, solo realmente como dice la Escritura, que en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 16 dice que el Evangelio se revela por fe y para fe, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, al judío primeramente, pero también al griego, porque el justo vivirá por la fe. O sea, realmente es por fe. Nosotros no tenemos que mezclar cosas. Es solo la gracia de Dios, es solo sacrificio de Jesús. Versículo 7. Entonces el Señor dijo a Moisés, baja porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir, pues no solo han hundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han postrado ante él. Le han ofrecido sacrificios y han declarado Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco, añadió el Señor, dirigiéndose a Moisés. Tú no te metas. Y mira la relación de gracia que Dios tiene con Moisés, una relación de diálogo. Y dice, yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero de ti haré una gran nación. Yo aquí sé que realmente Moisés es un hombre íntegro y un hombre que ama a Dios profundamente. Porque si a mí me hacen esa propuesta que le hicieron a Moisés, voy a hacer una gran nación de ti. Uy, ¿cuántos de nosotros podríamos ceder ante eso? Pero él realmente encontró y dice, da esta respuesta. Moisés buscó el favor del Señor, el favor, la gracia del Señor, su Dios, y le suplicó, Señor, ¿por qué ha de descenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos
Nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrar de la paz de la tierra. Calma el ardor de tu ira, aplácate y no traigas sobre este pueblo esa desgracia. Dios quiere que nosotros seamos partícipes de sus planes y sus propósitos. Por eso Él nos ha dado la oración. Y cuando Jesús nos enseñó a orar en Mateo capítulo 6 y también que está en Lucas, nos dice que una de las cosas que nosotros debemos pedir es que así como se hace la voluntad de Dios en el cielo, se haga en la tierra. Dios ha querido hacernos partícipes de extender su reino y de hacer maravillas en nuestra casa, en nuestra vida, pero en nuestra ciudad, en nuestra Colombia, en las personas que nos rodean. Moisés sigue diciendo, acuérdate de tu siervo Abraham, e Isaac e Israel. Tú mismo prometiste que harías a su descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Tú prometiste que darías a sus descendientes toda esta tierra como una herencia eterna. Entonces el Señor se calmó y desistió de hacer a su pueblo el daño que había sentenciado. Moisés dio vuelta y bajó de la montaña. Cuando bajó, traía en sus manos las tablas del pacto, las cuales estaban escritas por sus dos lados. Tanto las tablas como la escritura grabada en ellas eran obra de Dios. Cuando Josué oyó el ruido y los gritos del pueblo, dijo a Moisés, se oye en el campamento gritos de guerra. Pero Moisés respondió, lo que escucho no son gritos de victoria ni tampoco lamentos de derrota, más bien lo que escucho son canciones. Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira y arrajó de sus manos las tablas, haciéndolas pedazo al pie del monte. Tomó entonces el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego, luego lo molió hasta hacerlo polvo, lo esparció en el agua y se la dio a beber a los israelitas. Aarón le dijo, ¿qué te hizo este pueblo? ¿Por qué lo has hecho cometer semejante pecado? Señor mío, no te enojes, contestó Aarón. Tú bien sabes cuán inclinado al mal es este pueblo. Aquí vemos a un Aarón no reconociendo sus faltas, no reconociendo lo que él había hecho, sino responsabilizando a otros de lo que él mismo había sido partícipe y había hecho. Ellos dijeron, aquí tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Yo le contesté que todo el que tuviera joyas de oro se desprendiera de ellas. Ellos me dieron el oro y yo lo eché en el fuego y lo que salió fue este becerro. Mire que realmente él no reconoce las cosas. Al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado y que Aarón le había permitido desmandarse y convertirse en un reír de sus enemigos, se puso a la entrada del campamento y dijo, todo el que esté de parte del Señor, que se pase de mi lado. Y se le unieron todos los levitas. En este momento, que es un momento que está pasando, todo lo que está pasando, es por esta razón que Dios luego escoge al pueblo levita, que va a ser de donde va a venir el sumo sacerdote, de donde va, pues es de la descendencia de Aarón, pero ellos se unieron y decidieron servir a Dios con todo el corazón. Y dice acá, entonces dijo Moisés, el Señor Dios de Israel ordena lo siguiente, cíñete cada uno la espada y corra todo el campamento de un extremo a otro y mate a quien se ponga enfrente, sea hermano, amigo o vecino. Los levitas hicieron lo que mandó Moisés y aquel día mataron como a 3,000 israelitas. Entonces dijo Moisés, hoy han recibido ustedes plena autoridad de parte del Señor. Él los ha bendecido este día, pues se pusieron en contra de sus propios hijos y hermanos. Al día siguiente Moisés le dijo a los israelitas, ustedes han cometido un gran pecado, pero voy a subir ahora para reunirme con el Señor y tal vez logre yo que Dios perdone su pecado. Volvió entonces Moisés para hablar con el Señor y dijo, ¿qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Sin embargo, yo te ruego que perdones su pecado, pero si no vas a perdonarlo, bórrame del libro que has escrito. El Señor respondió a Moisés, borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Tú ve y lleva al pueblo al lugar que te hablé. Delante de ti irá mi ángel. Aquí encontramos una vez más la gracia de Dios. La gracia de Dios que no solamente porque el pueblo hizo mal, porque el pueblo le dio la espalda al Señor, el Señor siguió estando con ellos. Es más, dice acá que va a enviar su ángel delante de ellos. Y Moisés ora por ellos y realmente Dios sigue
con ellos, obrando, guardándolos, protegiéndolos, hasta llegar el momento que les da la tierra prometida. Llegará el día en que deban ser castigados por sus pecados y entonces los castigaré. Fue así como por causa del becerro que había hecho Aarón, el Señor lanzó una plaga sobre el pueblo. Bueno, nosotros ya vimos la gracia de Dios en la muerte de Moisés. Ya la vimos. Lo que no hicimos, no leímos fue el capítulo 34. Pero ahí está completamente todo esto que encontramos la gracia de Dios eh, en este momento. No lo vamos a leer, pero es todo el capítulo 34. El capítulo 34 que, aunque él no lo deja entrar a la tierra prometida, ¿qué es lo que hace? Lo deja ver la tierra prometida, uno, le deja ver toda la tierra prometida. Además de dejarle ver toda la tierra prometida, le da algo mejor que la tierra prometida, se lo lleva a su presencia y además de esto, luego aparece en el monte de la transfiguración. Y el séptimo punto es la gracia de Dios aún después de su muerte, que es el libro en Lucas, y ese sí lo voy a leer para terminar. Lucas capítulo 9, versículo 28 al 33. Al 33. Unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Santiago, subió a la montaña a orar. Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca y radiante. Y aparecieron dos personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplir en Jerusalén. Esto es muy importante. Aquí no solamente nos dice lo que es, con quién estaba hablando Jesucristo, sino también nos dice de qué estaban hablando. Estaban hablando realmente, estaban hablando del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Estaban hablando de lo que tenía que cumplirse en Jerusalén. Estaban hablando de la salvación que había sido prometida a través de los escritos de la Torá o los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y también a través de los escritos de los profetas. Y encontramos que Moisés representan, no solamente representa la ley, pero encontramos a Elías que representa los profetas. Y todo lo que había sido prometido a través de los escritos de los profetas y los escritos de Moisés se iban a cumplir y iba a tener el cumplimiento en Jesucristo, en su partida a Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despabilaron, vieron su gloria y los dos personajes que estaban con él. Mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso: Maestro, qué bien que estamos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Estaba hablando todavía cuando apareció una nube que lo envolvió y al entrar en la nube se asustaron. Entonces salió de la nube una voz que dijo: Este es mi hijo, mi escogido. Escúchenlo. Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Los discípulos guardaron esto en secreto y por algún tiempo a nadie contaron nada de lo que había visto. Entonces aquí encontramos que no solamente en este monte de la transfiguración se habló sobre la muerte, la obra de Jesús entre Moisés y Elías, sino que encontramos también al Padre estando presente en este mismo momento. Era un momento que se había prometido en todos los escritos del Antiguo Testamento. Era un evento que prometía y que se había visto que iba a venir la gracia de Dios en una manera desbordante. Pero en el Antiguo Testamento también habíamos visto la gracia de Dios, no solamente con la vida de Moisés, sino con el pueblo de Israel, con las cosas que ellos hacían. Y sin embargo, Dios seguía perdonándoles, amándoles, escogiéndoles, cuidándoles y siguiendo con el propósito que él tenía. Hemos visto, entonces, en, en estas 2 semanas, hemos visto 7 puntos sobre la gracia de Dios en la vida de Moisés.